Muy bien, jóvenes, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Esperamos que sean la mañana, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, ya los saludé. En fin, estamos en la segunda unidad y nos toca ver temas relacionados con el software de ofimática o aplicaciones de ofimática. Ustedes se recordarán de las veces que lo hemos repasado en el colegio, que la ofimática es el software diseñado para la oficina. Pero antes de hablar acerca del software, quisiera darle algunas recomendaciones para los que sí usan computadora. La mayoría yo sé que trabaja en su teléfono y de todas maneras es importante que manejen una buena postura al trabajar. No importa que estén en el teléfono. ¿Qué significa tener una buena postura? Yo sé que la mayoría no tiene una silla como esta. Por eso traemos así el banquito de la cocina. Ok, idealmente pues que tenga respaldo y que tenga colchón, pero si no tienen, lo ideal es sentarse a la orilla de la silla. ¿Por qué? Porque la espalda suele tener una curvatura acá, que cuando uno crece pues luego viene acá, pero esa es otra historia. Ok, no, pero ¿me entienden? Esta curvatura es la importante, ok, aquí y acá. Por eso es que la super silla tiene aquí sus dos almohaditas para esas curvas. Entonces, si su silla tiene respaldo, lo importante es no tirarse en la silla. Es decir, hacer esto. Muy bien, porque se elimina la curva natural y le va a doler después. Tal vez en unos años, pero le va a doler. Entonces, tratemos de mantener una buena postura. Dicho eso, vamos a pasar a la computadora a seguir trabajando los temas que tenemos para este día. Vamos a ver entonces los tipos de software. Muy bien, jóvenes, como vamos a ver softwares de ofimática, primero tenemos que saber que existen varios tipos de software. Eso de hecho ya lo vimos, esto sería un repaso de la primera unidad, la clasificación primaria del software. Esta clasificación está en tres partes: software de sistema, de programación y de aplicación. Sin embargo, podemos decir que no hay un acuerdo con respecto a los tipos de software, por cuestión de que la bibliografía es diversa, es decir, muchas fuentes lo manejan de diferentes maneras. Los más simples lo consideran como que solo hay dos tipos de software: el software de sistema y el software de aplicación, siendo que el intermedio, el software de programación, podría considerarse como un software de aplicación, pero en esta clasificación dejémosla en que son tres: sistema, programación y aplicación, ¿ok? El software de sistema se divide en dos, que puede ser sistema operativo y o drivers, ¿ok? Entonces, los drivers ayudan al sistema operativo a comunicar los periféricos, como por ejemplo los controles, los mandos de videojuegos, a la computadora. ¿Ok? Para que los mandos puedan funcionar necesitan controladores, que por lo regular ya están en este caso en Windows 10. Pero no solo existe Windows como sistema operativo. Entonces, el software principal que comunica a la computadora con el usuario se llama sistema operativo. Y el software que comunica al hardware con el sistema operativo se llaman controladores, o en inglés drivers. ¿Ok? Luego está el software de programación. Vamos a leer acá. Se da un lugar aparte porque sirve para crear los programas de la siguiente clasificación. ¿Cuál es la siguiente clasificación? Software de aplicación. O sea que los softwares de aplicación son creados a partir de los software de programación. Por eso es que se les da una clasificación aparte. Sin embargo, otra vez, el software de programación podría ser considerado como un software de aplicación también. Tema aparte, ¿verdad? Entonces,
se le da un lugar aparte al software de programación porque puede crear software de aplicación, ¿ok? Y este software de programación se puede clasificar en editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores y entornos de desarrollo integrado. Ahora, note que uno de las clasificaciones es un editor de texto o un procesador de texto. Más adelante en ofimática vamos a ver procesadores de texto, el más famoso de todos, Word, Microsoft Word. En todo caso, sí, los editores de texto o procesadores de texto pueden usarse para programar. Más adelante en la tercera unidad vamos a ver un poco de eso. El software de aplicación. Es el software diseñado para tareas específicas. Se puede clasificar en software básico o utilitario, software ofimático, navegadores de internet, especializado para médicos, sector educativo, editor de música, programas de contabilidad, entre otros. No solo Excel se usa para contabilidad, hay programas específicos para hacer cierto tipo de cálculos automáticamente en empresas. O sea que no se usa siempre Excel, sino que hay programadores que son contratados para hacer programas para alguna tarea específica y no estarla haciendo en Excel. Del software básico tenemos, por ejemplo, la calculadora. ¿Okay? Tenemos el reproductor de Windows Media, cualquier otro reproductor, ya sea de música o de video. La herramienta recortes es un software básico, entre otros. Ofimático, pues todo lo que ayuda a la oficina, como ya sabemos, editor de textos, hoja de cálculos, editor de diapositivas, entre otros. Seguimos. Ahora estábamos en que es un navegador web. Perdón si se interrumpe de vez en cuando, tuve problemas con las cámaras. En fin, un navegador web es un software o aplicación que permite el acceso a la web interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios para que estos puedan ser vistos. Y por último tenemos el software especializado. Por ejemplo, aquí dice editor de música. Entre mis otros hobbies, yo pues soy músico y este por ejemplo es uno de mis arreglos, aunque no estoy seguro si esto está grabando audio, creo que sí, solo que... bueno, y pues es un poco aburrido porque es parte de una misa que estaba intentando hacer, pero esa es otra historia. Bueno, entonces ya vimos un poco del software especializado como de música, de contabilidad. No solo Excel se usa para contabilidad, también hay otros softwares que se ocupan de apoyar a los peritos contadores en sus tareas contables y a auditores también. O sea, que son softwares que son mandados a hacer y son muy específicos. También están, por ejemplo, los programas que ustedes ya conocen, la suite de Adobe, Premiere, Photoshop, Lightroom, entre otros. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Esta es la clasificación más básica, digamos, del software, ¿ok? O clasificación primaria. Recordamos, software de sistema, software de programación y software de aplicación, ya vimos los tres. Ahora la clasificación del software según sus derechos de autor. Esa es otra historia. Porque la clasificación va por la licencia que tienen, no por lo que hacen. Entonces, cada programador tiene derecho ya sea a cobrar o a no cobrar por el software que desarrolla. Y vamos a leer aquí, cada programador tiene derechos sobre su software, ya sea para dejarlo libre, sin costo monetario, para el usuario final o cobrando una tarifa justa, entre comillas, justa, porque hay quienes pues, cobran muy caro, por ejemplo, no, mejor no digo nada, según la complejidad del mismo. Por esta razón, encontramos varias opciones que pueden ser el freeware, el software libre, el software de código abierto u open source, el shareware, el privativo, el comercial y el adware. Sigamos, el freeware. Son aplicaciones o programas gratuitos que pueden ser redistribuidos pero no modificados. Las características de este software es que es gratuito, no se puede vender,
Generalmente son pequeños y no están disponible el código fuente. ¿Qué es eso? Que el programador no liberó el código con el que está hecho el programa. Si usted tiene acceso al código, usted puede modificar el programa si sabe programación. En este caso, pues no. Los freeware pues, son gratuitos, pero no son modificables. El software libre, free software en inglés, son aplicaciones que se pueden usar, copiar, modificar y distribuir por cualquier persona una vez no tenga fines de lucro. Se dice que son software libre porque el código fuente está disponible, pero eso no impide que se cobre por ellos. Por esta razón se clasifican en software libre de pago y software libre gratuito. Entonces, la diferencia entre el freeware y el libre es que el freeware no libera el código fuente, el libre sí. Sin embargo, el libre, el que fabricó el software, puede cobrar por él. Software de código abierto. Open source en inglés. Software que puede ser copiado, modificado, distribuido, pero debe notificarse de las modificaciones a los usuarios de la comunidad que dan soporte a los que lo usan. En este caso tenemos un ejemplo bien claro y es Linux, aunque no es un software de aplicación. Recuerden que esta clasificación ya es diferente. Esta no es por lo que hacen, sino por la licencia que tienen. Este sistema operativo Linux, que tiene muchísimas versiones, está basado en un open source, en un código abierto que se llama Unix. Entonces, ya se los había mencionado en clase, creo. Los programadores toman este núcleo Unix y lo modifican. Ahí agregan todas las características que ellos consideran necesarias para lo que ellos usan o les va a servir. Y así nace una distribución de Linux. Ellos toman esta parte de código abierto que es el Unix y crean variantes de él que son distribuciones de Linux. Sin embargo, de cada una de esas cosas que ellos hacen, sí tienen que rendir cuentas de lo que hicieron. No rendir cuentas, pero sí avisar qué hicieron con ese software. Aclaración de los software gratuitos. Freeware, otra vez, se puede usar, pero no vender y no es modificable. Software libre, el dueño del código lo puede vender o dar gratuitamente, no importa. Es modificable y prácticamente no tiene restricciones para el usuario. Y el software de código abierto prácticamente no tiene restricciones, pero el usuario está obligado a notificar de las modificaciones al código. Shareware. Son limitados por un periodo de prueba, ahí está en inglés, no lo voy a intentar pronunciar, los cuales deben pagarse para continuar con su uso. Es el software más normalito, ¿no? El software privativo, también conocido como software propietario, es de pago y no es libre. Esto significa que no se puede distribuir ni modificar, únicamente se puede comprar al que produce y vende el software. Software comercial es muy parecido. Software de utilidad cuyo fin es obtener ganancias monetarias, al igual que el privativo. Se diferencia en que el software comercial puede llegar a ser libre, es decir, que se puede acceder al código fuente para modificarlo. Tienen en pantalla la bibliografía, creo que estoy grabando la pantalla, vamos a ver. Sí, la estoy grabando. Y pues, eso es todo por esta parte. Ahora, muy bien, ahora vamos a ver un poco del procesador de textos. Recuerdan que hay tres tipos de software principalmente, ¿verdad? El software de sistema, el software de programación, el software de aplicación. Este entraría dentro de, yo digo que sí lo contestaron bien, software de aplicación. ¿Para qué sirve? Pues para apoyar a la oficina, ¿ok? La ofimática en general. Y como parte de la ofimática, generalmente se tienen procesadores de textos, ¿ok? El procesador de texto más usado es Microsoft Word. Sin embargo, no es el único. Hay una variante para Office, Postdata. Esta Word es uno de los programas de una suite de programas, de un conjunto de programas que se llama Microsoft Office.
Cuando usted instala Microsoft Office, automáticamente se le instala Word, Excel, PowerPoint, Publisher, entre otros que no voy a mencionar hoy. Pero hay una versión gratuita. Es muy parecida. Se llama LibreOffice. Esta yo la tengo instalada. Vamos a esperar a que abra. Y espero estar grabando, porque si no, qué triste. Entonces, yo tengo esta versión de LibreOffice. Entonces, el que sería en este caso Word, en LibreOffice equivale a Writer. Lo voy a abrir para que noten que es igual pero diferente, por decirlo de alguna manera. Si ven, es casi lo mismo que Microsoft Word. Tiene incluso los menús de la versión, esto sería 2007, 2003. Viejísimos los menús que tiene esto. O sea, la interfaz. Pero hace casi lo mismo. Aunque a mucha gente no le gusta. Como parte de LibreOffice también tenemos una versión que equivaldría a Excel, otra que equivaldría a PowerPoint, otra Publisher, e incluso LibreOffice tiene una versión, un editor de PDFs, no solo es lector, los edita al 100%, es muy bueno, pero de ese vamos a hablar mucho más adelante. En fin, tenemos procesadores de texto, ¿verdad? Vamos a leer un poquito. Esta es la introducción. Un procesador de textos es, como su nombre lo sugiere, un software creado para procesar, es decir, para trabajar con textos moldearlos, armarlos, darles un formato específico y enriquecerlos de miles de maneras. ¿Ok? Estos programas fueron desarrollados para ayudar, entre otros usuarios, al empleado de una oficina. Ciertamente han llegado a convertirse, dada su acelerada evolución, en una herramienta muy útil para hacer más rápido y eficiente el manejo de archivos y el procesamiento de la información que compone la vida cotidiana en este trabajo. 1.1. Un vistazo histórico. Se puede decir que las antiguas máquinas de escribir fueron las antecesoras directas de los actuales procesadores de texto. Para corregir cualquier error, se tenían recursos tradicionales como la goma, el papel de tinta blanca, etc. Aunque para realizar una nueva versión del texto había que escribirlo de nuevo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de sacar la mecanografía en máquina de escribir. Eso hubiera sido un lujo porque la mayoría de los alumnos que he visto no saben escribir a computadora, bueno, a máquina, que sería el teclado estándar QWERTY se llama, que es por las teclas que están aquí, ¿verdad? Q, W, E, R, T, Y, QWERTY. ¿Ok? Por eso se le llama así al estándar este de teclado. La mayoría no sabe escribir en el teclado estándar. Y es triste verlos así. Yo la verdad es que, aunque saqué solo la mecanografía básica, en ese entonces está muy de moda el Facebook y lo usaba mucho. Entonces, ahí fue donde practiqué más, la verdad. Pero es una habilidad que sería bueno que trabajaran. Ahí vamos a hablar de eso después. Sigamos con esto. Hacia el inicio de la década de los 70 se lanzaron al mercado los primeros procesadores electrónicos de texto, que eran ordenadores especializados en el trabajo con textos y no como los actuales PC, que pueden también trabajar con otro tipo de programas, ya sea de diseño, de cálculo, etc. Estas primeras máquinas electrónicas permitían la manipulación de un texto mediante su visualización en una pantalla, de manera que resultaba posible corregir los errores antes de pasar al proceso de impresión. Este fue un gran paso, pues el usuario podía en pantalla cortar palabras, acomodar párrafos, cambiar el tipo de letra y aplicar otras funciones sencillas. El problema era que aprender a usar estas máquinas resultaba complicado y el equipo era costoso. Las computadoras no siempre han existido. De hecho, los primeros intentos de computadoras fueron las calculadoras y luego las computadoras fueron evolucionando poco a poco con sistemas de tubos. ¿Se recuerdan que vimos cómo funcionaba el bit y el byte? El tubo representaba cada bit
en el que cuando el tubo estaba apagado era un 0 y cuando estaba encendido era un 1. Y se tenía que hacer una máquina más o menos del tamaño de una casa pequeña para lograr hacer funciones realmente muy básicas. Luego se fue disminuyendo el tamaño hasta que fue como del tamaño de media habitación, el tamaño de una refri grande, de una lavadora, de pues, medio escritorio, hasta lo que conocemos hoy y lo que hay ahora en las tiendas, que son computadoras realmente pequeñas. Vale. Cuando salieron de las computadoras tamaño refri, tamaño lavadora, pues fue más o menos en esa época de los 70, donde se empezaron a implementar procesadores de texto. Póngale como ejemplo que Word únicamente podía borrar palabras, copiar y pegar párrafos, únicamente. No podía cambiar tipo de letra, no podía ponerle negrita, subrayado, no. Eso vino hasta 1980. Eso es lo que toca leer. En la década de los 80 fueron lanzados al mercado los primeros procesadores de texto, diseñados para usarse en computadoras personales. Se trataba de simples editores que permitían mover palabras cortas, párrafos, reacomodar textos y a veces alinear columnas de texto, encabezados, resaltar en negrita y subrayar palabras. ¿Ok? Pronto aparecieron como funciones agregadas a los procesadores de texto los correctores ortográficos, los diccionarios de sinónimos y las funciones macros, con las que se facilitaba la automatización de la ejecución de las tareas repetitivas. Los programadores dotan a sus nuevas creaciones de herramientas para la elaboración y edición de notas, tanto al pie de página como al final del fichero. Más adelante los procesadores de texto comenzaron a incluir funciones de creación y edición de todo tipo de gráficos, hojas de cálculo, corrección gramatical, inserción de hipertextos y mucho más. Actualmente es posible producir con un solo procesador de textos lo que antes se tenía que hacer con diferentes programas de diseño, de edición, hojas de cálculo, etc. E incluso podemos elaborar productos multimedia elementales y publicarlos en Internet. En esta unidad vamos a ver las herramientas más comunes no solo de Word. Vamos a comenzar con Word, pero esas herramientas se pueden aplicar a Excel, a Publisher y a PowerPoint. Si usted conoce las herramientas básicas, puede hacer prácticamente lo mismo en los 4 programas. Sin embargo, pues, cada uno tiene sus facilidades o ventajas en una u otra cosa. Yo creo que por hoy lo dejamos. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí en la cuarentena desde nuestras casas. Que estén muy bien. Hasta la próxima.